Amós 9, del 7 al 15. ¿Amós qué? Perdón. 9, del 7 al 15. ¿Alguien lo tiene? Yo ya casi. Yo. Ujú. Siete al 15, ¿verdad? Ujú. He aquí que ustedes para mí, como los hijos de los cusitas o hijos de Israel, declara Yahweh, he aquí a Israel lo hice subir desde la tierra de Egipto a los filisteos de Catfor y a Aram de Kir. He aquí que los ojos del Señor de señores están contra el reino pecador. Lo destruiré de la superficie de la tierra, pero no destruiré así a la casa de Jacob, declara Yahweh. Porque he aquí que yo mismo ordenaré y dejaré caer por todas las naciones a los de la casa de Israel, así como se cierne en el cernidor sin que caigan los cernidos sobre el suelo. Caerán a espada todos los pecadores de mi pueblo. Aquellos que dicen, el mal no se acercará ni nos alcanzará. En aquel día levantaré del tabernáculo de David que está caído y restauraré sus brechas. Levantaré sus ruinas y lo reconstruiré, como en los tiempos antiguos, como en los años de las generaciones pasadas, para que lo posea el remanente de Edom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, declara Yahweh, que hará estas cosas. He aquí que vienen días, declara Yahweh, en los cuales el que guarda en el granero será alcanzado por el que cosecha, y el que pisa las uvas por el que siembra. Las montañas emanarán mosto, y todos los collados se regocijarán. Restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel, y reconstruirán las ciudades arruinadas, y las habitarán. Plantarán viñas, y tomarán de su vino. Plantarán huertos, y comerán de sus frutos. Los estableceré en su tierra, y nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di. Declara Yahweh tu Dios. Interesante. Pues podríamos decir que eso está ya pasando ahorita, ¿no? Ujú. En esos días. Esos días son los que estamos viviendo de la restauración de Israel, después de muchos miles de años que no reverdecía nada ahí. La primera parte de la lectura está bastante interesante, donde dice, porque he aquí que yo mismo ordenaré y dejaré caer por todas las naciones a los de la casa de Israel, así como se cierne en el cernidor sin que caigan los cernidos sobre el suelo. Caerán a espada todos los pecadores de mi pueblo, aquellos que dicen, el mal no se acercará ni nos alcanzará. Qué curioso, ¿no? Que los pecadores sean los que estén pensando que el mal nunca les va a alcanzar. Sí. Y esta analogía del cernidor se asemeja mucho a la de cuando se agita el trigo. Lo ponen el trigo como una red y luego lo avientan para que el aire se lleve la basurita y nada más quede el puro grano bueno. Entonces es una analogía similar, aquí nada más que se usa un cernidor para limpiar al pueblo de Israel.
Y hace rato dijiste los predicadores. Pecadores. ¿Los qué? Pecadores. Ah, ya. Ujú. Ajá. ¿Alguien quiere comentar? Ya comenté lo que perdón. Pero sí, qué curioso, ¿no? Digo, eso me llama más la atención que los pecadores estén diciendo que el mal no se acercará ni los alcanzará. Pues es como ahorita los que están desobedeciendo el confinamiento, que dicen, ay, no pasa nada, no me va a pasar nada, hombre, que me va a andar dando coronavirus. Y ya ha habido casos, incluso que, pues que reportan de gente que ha estado y que dice eso y que sigue haciendo su vida y yendo de aquí para allá. Y a esa gente es a la que le da, para cerrarles el pico. Como por ejemplo hubo un caso muy sonado en la NBA, antes de que suspendieran los partidos y todo eso, estaban en una conferencia de prensa un fulano, jugador de la NBA, y entonces él a manera de burla tocó todos los micrófonos de los reporteros y al día siguiente que le hacen la prueba y tenía coronavirus. Ajá. Ay, no. Y gracias a él se suspendieron todos los juegos de la NBA. Órale, no sabía eso. Sí, nosotros bien tristes porque los veíamos todas las noches. Apenas acabábamos de contratar, pero era el mes gratis, pues. Y lo bueno que alcanzamos el mes gratis, y no, imagínate, qué coraje. Pero así apenas teníamos como 2 semanas, ¿no? Sí. Y tas. Pero dices, esa gente de veras de plano, cómo les encanta jugar y jugar al vivo, ¿no? Y tentar a Dios, ¿no? Eso, algo así. Como todos los que ahorita se están yendo de puente. Ándale. Están todos los jovencitos. Sí, No la creen y creen que todo está fácil. así es. Oigan, chicos, ¿me podrían repetir qué dice su versión en el versículo 7? ¿Lo tienes? Sí. En la pechita dice, he aquí que ustedes son para mí como los hijos de los cusitas. Oh hijos de Israel, declara Yahweh. He aquí, a Israel lo hice subir desde la tierra de Egipto, a los filisteos de Catfor y a Aram de Kir. En la mía dice, de los cusitas, dice etíopes. A los palestinos los transportó de Capadocia. Y de Cirene a los siros, que serían los de Aram. Órale. ¿Qué versión es la tuya? Torres Amat. ¿Cómo de qué año es? Esta debe ser setentera, ¿no? Déjame ver. Porque está curioso que el término palestino es relativamente nuevo. Dice Imprimatur, Buenos Aires, 31 de julio de 1950. Aquí hay una nota donde dice Castor, dice que es literalmente de Capadocia. O sea, que sí es a los filisteos de los... Capadocia es como Grecia, ¿no? Capadocia. Déjame checo. Turquía. ¿Turquía? Sí. Ajá, Turquía. Turquía. Capadocia. Semiárida de Turquía. Las chimeneas de Aras. Ese muy buen vino. En esta Biblia que es la Kadosh, en esta versión, dice que los hijos de Cush son los etíopes también. Filisteos. Los de Captor son filisteos, dice aquí.
que son los palestinos, ¿no? Ajá, en la mía dice palestinos. Y los de Aram, Es Siria. sirias. Ujú. Sirias. Ese término palestino, muchos creen que es el sinónimo de filisteo, pero no, estaba viendo que no tiene nada que ver o sea, el significado, pues. No sé si lo han visto por ahí. No, según yo era lo mismo, Palestine. Ahorita les digo. Bueno, ahorita les busco, pero... bueno, aquí está el diccionario etimológico. 150. Dice que palestino dice, no tiene referencia a los filisteos, que significa que hay mucha incongruencia en cuanto al significado. Según eso del hebreo, que significa invadir. Invasores, ¿no? Invasores. O que también del mismo hebreo, de otra raíz que significa emigrante. Bueno, el caso es que no hay seguridad. Bueno, seguimos entonces. Ahora nos vamos a Ezequiel 20, del 2 al 20. Ezequiel 20, del 2 al 20, dice así. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de los hijos de Israel y diles, así dice el Señor de señores, ustedes vienen a consultarme, vivo yo, declara el Señor de señores, que no les daré respuesta. Júzgalos, hijo de hombre, y muéstrales la abominación de sus padres, diciéndoles, así dice el Señor de señores, el día que yo elegí a Israel, juré a la descendencia de la casa de Jacob, y me manifesté a ellos en la tierra de Egipto, y juré diciéndoles, yo soy Yahweh su Dios. En aquel día levanté mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto a la tierra que les había dado, más majestuosa que todas las ciudades de la cual fluye leche y miel, y les dije, aparte cada uno su ídolo de sus ojos, y no se contaminen con los ídolos de Egipto, yo soy Yahweh su Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No apartaron los ídolos de sus ojos, ni dejaron los dioses falsos de Egipto. Entonces dije, derramaré mi furor sobre ellos y consumaré mi ira en ellos en medio de la tierra de Egipto. No obstante, tuve compasión por amor a mi nombre, para que no fuera profanado entre las naciones, ante las cuales me manifesté ante sus ojos, sacándolos de la tierra de Egipto. Entonces los saqué de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis juicios, por los cuales el hombre vivirá si los pone por obra. Asimismo, les di mis días de reposo para que sirvieran de señal entre yo y ellos, y para que entendieran que yo soy Yahweh el que los santifica. Sin embargo, la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron en mis mandamientos y rechazaron mis estatutos, por los cuales el hombre vivirá si los pone por obra, y profanaron mis días de reposo. Entonces dije, derramaré sobre ellos mi ira en el desierto y los destruiré. Pero tuve compasión por amor a mi nombre, para que no fuera profanado a los ojos de las naciones, ante cuyos ojos los saqué. Asimismo les juré en el desierto que no entrarían a la tierra que les había dado, más majestuosa que todas las ciudades, de la cual fluye leche y miel.
por haber rechazado mis ordenanzas, profanado mis días de reposo en gran manera y haber ido su corazón en pos de sus ídolos. No obstante, habiendo tenido mis ojos compasión de ellos para no destruirlos ni consumirlos en el desierto, dije a sus hijos en el desierto, no anden en los estatutos de sus padres, ni conserven sus costumbres, ni se contaminen con sus ídolos. Yo, Yahweh su Dios, anden en mis mandamientos, observen mis ordenanzas y póngalas por obra. Santifiquen mis días de reposo y sirvan ellos de señal entre yo y ustedes. Entonces sabrán que yo soy Yahweh su Dios. Pues más interesante, ¿no? Fíjense que qué curioso que dice Yahweh, que tuvo misericordia, tuvo compasión del pueblo de Israel por amor a su nombre. Pues sí. No por amor a ellos, sino por amor a su nombre, para que las demás naciones no fueran a blasfemar su nombre. Que dijeran, mira, no los pudo llevar a su tierra, los sacó de Egipto, pero no los pudo llevar. Y qué importante es poner por obra los estatutos y los juicios de Dios, porque dice, por los cuales el hombre vivirá si los pone por obra. Durante muchos años o siglos ya, se ha enseñado en el cristianismo que la ley, la Torá, es muerte y maldición, haciendo una mala referencia a lo que Pablo enseñó. Incluso han llamado a la Torá anatema, otra vez haciendo mala referencia a las enseñanzas de Pablo. Recordemos que Pablo habla de por lo menos 7 tipos de leyes y obviamente la ley del pecado o la de los miembros del cuerpo, esa claro que es muerte y maldición, pero la Torá es para que el hombre viva. Y cómo no, si Yeshua es la Torá viviente y Él es la vida, pues obviamente la Torá también es vida, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más quisiera comentar? Pues no. Bueno, entonces seguimos. Ahora nos vamos hasta Mateo. Mateo 5, del 33 al 37. ¿Lo leo? Ajá, por favor. Mateo 5, del 33 al 37. Ajá. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Uh-huh. Hasta ahí. ¿Qué querrá decir todo eso? Pues que no hay que ser tibios, ¿no? O sea, que
no hay necesidad de estar jurando por esto, por aquello, pues más bien ser unas personas de una sola pieza y lo que digas, en el momento que lo digas y en las circunstancias que lo digas, pues que sea. Y lo que Ajá. sea no, pues que no sea, no sé. Que si dices una cosa, la tengas que cumplir. Exacto. Si dijiste que sí, lo haces. Y si dijiste que no, no lo haces. Ajá. Así es. La verdad, a veces es difícil decir que no y decimos que sí y no cumplimos nuestro no. Más bien no cumplimos nuestro sí porque en nuestro pensamiento era no, pero para salir del paso dijimos que sí. Entonces es importante saber decir que sí, pero también saber decir que no. No sé si vieron una película que se llama Sí, Señor. No. Es de... Jim Carrey. Ajá, es de Jim Carrey. Sí, sí lo vi. Está padre, y tiene buen mensaje en el sentido que Jim Carrey a todo decía que no. Lo invitaban a un lugar, no. Le invitaban a aprender algo, no. A todo el mundo le decía que no y que no y que no. Hasta que fue a una plática motivadora y ahí le dijeron que tenía que decir que sí a todo. Y entonces empieza a decir que sí a todo y empieza a cambiar su vida para bien, pero también empieza a acumular ciertas cuestiones que al decirle a todo sí, lo llevó a algunos problemas también. Está padre, si pueden buscarla por ahí. Okay. Pero yo creo que con el simple hecho de saber decir sí o no, también puede cambiar nuestra vida para bien. Siempre y cuando cumplamos esos sí y esos no. Así es. Como cuando le dices a una persona tal cosa y se te enternece el corazón para decirle otra cosa, ¿no? Ándale. Y luego no cumplimos lo que decimos, o lo que prometemos, o en lo que nos comprometimos a hacer o no hacer. Sí, Y así es. ahí es. Siempre hay que saber aprender o más bien digerir el discernimiento de en lo que te vas a comprometer, ¿verdad? Creo. Ajá, Sí. exactamente. ¿Dijiste algo, Ma? Sí, que también dice que no juremos. Y la mayoría de las personas siempre jurando por Dios o por lo que sea. O por sus hijos, por sus padres. Sí. Siempre jurando. Bueno, ahora seguimos ahí mismo en Mateo, capítulo 5, pero nos vamos hasta del 43 al 48. Lo tengo. Ajá. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Nos hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Gracias. Pues aquí vemos lo que leíamos ayer, que hay que amar como a nosotros mismos, a nuestro prójimo, y que también amemos a nuestros enemigos.
Y ya vimos cómo el amor a los enemigos no es que sintamos bonito, ¿verdad? Así. Más hay que obedecer Sí, Para ayudar. para apoyar. sí. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? No. Sí. Alex, ¿dijiste que tú? Yo dije que no. Ah. Bueno, entonces ahora vamos a Mateo 15. A mí se me hace padre como dice que seamos perfectos, porque todo el mundo dice que nadie puede ser perfecto. Sí, exactamente. Debemos de buscar la perfección en todo, incluso en nuestros trabajos seculares, porque dice la palabra que debemos de hacer todo como si fuera para Dios. Entonces, aún en nuestros trabajos debemos de ser perfectos. O es más, algo más simple, aún lavando los trastes debemos de ser perfectos. Debemos de tratar de lavar los trastes perfectamente, porque es como si lo hiciéramos para Dios, los trastes de Dios, imagínate. ¿Quién se animaría a dejar un traste medio lavado? Nadie. Y aparte que quede bien limpio el fregador. Aparte. Entonces, Arturo, ¿podemos decir que este es un mandamiento? ¿Ser perfecto? No. Amen a sus enemigos. Oren por ellos. Oren por aquellos que los persiguen. Pregunto. Ah, ok. Sí, sí, es un mandamiento. Amar a los enemigos. Así es. Ajá. Pero como ayer comentábamos, no es que los amemos sintiendo bonito, sino que el amor a los enemigos lo explica Yeshua, que dice, si ves a tu enemigo que cae, pues lo ayudas a levantar. Si tiene hambre, le das de comer. De esa forma amamos a nuestros enemigos. Así es. Ujú. ¿Mande? Gracias. Ah, sí, de nada. ¿Alguien más dijo algo? No, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora Mateo 15, del 1 al 11. Ya lo tengo. Ok. En esta sazón, ciertos escribas y fariseos que habían llegado a Jerusalén le dijeron, ¿por qué motivo tus discípulos traspasan la tradición de los antiguos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Y él les respondió, ¿y por qué vosotros mismos traspasáis el mandamiento de Dios por seguir vuestra tradición? Pues que Dios tiene dicho, honrad al padre y a la madre, y también quien maldijere al padre o madre será condenado a muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, la ofrenda que yo por mi parte ofreciera, redundará en bien tuyo. Ya no tiene obligación de honrar a su padre o a su madre, con lo que habéis echado por tierra el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, con razón profetizó vosotros Isaías diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón lejos está de mí. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y habiendo llamado así al pueblo, les dijo, escuchadme y atended. No lo que entra por la boca es lo que mancha al hombre, sino lo que sale de la boca, esto es lo que mancha. Entonces se arrimaron sus discípulos y le dijeron, ¿no sabes que los fariseos se han escandalizado de esto que acaban de oír?
Hasta ahí. Aquí como comentario, pues me quedo pensando en los legalismos que pudieron haber hecho para que se zafaran de las responsabilidades que tenían con sus padres, nada más por hacer un pequeño sacrificio, ¿no? Sí, exactamente. Tenían que hacer todo como dijiste, un legalismo, o sea, una serie de leyes para... malabares. Exactamente, como malabares, como ahora les llaman las maromas, ¿no? Una serie de maromas para invalidar un mandamiento de Dios. Como últimamente, no sé, hace como 15 días, exactamente estos versículos me han llamado mucho la atención, porque Yeshua está aquí reprendiendo a los fariseos acerca de cómo cambian un mandamiento para poner una doctrina de hombres. Aquí donde dice, en vano me reverencian enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Por ejemplo, me ha tocado escuchar a muchos decir que ahora todos los días son del Señor. Y sí es cierto, pero usan esa frase para invalidar el Shabbat y que ahora el domingo o el lunes o el martes o el miércoles o cualquier otro día como son del Señor, entonces cualquiera le puedes dedicar a Dios. Y efectivamente cualquier día le puedes dedicar, pero como lo dije, lo hacen para invalidar uno de los mandamientos de Dios u otro. Me ha tocado también escuchar a muchas personas que predican que está bien celebrar la Navidad porque el arbolito y las luces y todo eso hacen que la gente se sensibilice y entonces de esta forma es más fácil predicar según eso el Evangelio. Otra vez invalidando el mandamiento de Dios en la cuestión de los árboles y de celebrar fiestas paganas. Y estos lo meten como una doctrina, más bien es una doctrina de hombres que invalida por lo menos 2 mandamientos de Dios, el de adornar los árboles dentro de las casas y el otro de celebrar fiestas paganas. Y entonces podemos analizar cada una de las doctrinas de las diferentes religiones y vemos que es exactamente lo mismo. Hacen, como dijo Alex, malabares para invalidar los mandamientos de Dios. Y entonces me sorprende muchísimo cómo dice el 8 y 9. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me reverencian, ¿cómo se dice? Reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Pues qué increíble, ¿no? Sí. Y así hemos estado todos y de seguro si escarbamos dentro de nosotros vamos a encontrar alguna doctrina por ahí que se nos enseñó y que esa doctrina que parece inocente o que parece bonita, pero ha invalidado alguno de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en la religión antigua que tuvimos, era importante una persona que quisiera servir a Dios, debía ser soltero, no casado, célibe, tanto la mujer como el hombre. Pero curiosamente, la Biblia, en los mandamientos, condiciones para ser un dirigente o un servidor, no la palabra servidor, un servidor en el conglomerado de creyentes, justamente debe estar casado. Y curiosamente, debido a la violación de ese mandamiento, es como a través de la historia, en el cristianismo, sea de cualquier denominación, finalmente se adoptaron
este precepto de estar célibes, pues de esa manera embarazaron, y ahí está la historia, y ahí están los conventos, nos han encontrado en los muros restos de fetos de las monjas que tuvieron que servir sexualmente a los sacerdotes, ¿no? Y eso de alguna manera ser un poquito normal, pues hombre-mujer, pero ¿qué? Lo que se ha dado en el siglo pasado, mediado del siglo pasado, todo la segunda parte del siglo estuvo plagado de violaciones, incluso desde antes, en Europa desde los 40, hubo violaciones en escuelas para niñas, en escuelas para niños, eran violados por sacerdotes, por los representantes de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, con tal de satisfacer una ley establecida por hombres, obviamente así iban al extremo, pero espantosamente opuesto, ¿no? Haciendo mal, dañando no solamente a ellos como violadores, sino dañando a muchos. De hecho, en este momento hay decenas de miles de gente en Estados Unidos y en Europa, gente de 50, 60 años, que todavía andan peleando para que se castigue a las gentes que los abusaron, ¿no? Por ejemplo. Y hay más cosas en donde uno se escuda en la tradición para desobedecer a Dios. Sí, así es. Y el video que les compartí de Michael Root, no sé si vieron la cita que mencionaba, era Apocalipsis 14, 12. Esta cita me la hizo ver mi papá hace tiempo y ahora en el video de Michael Root aparece también, refiriéndose a esto mismo, que las denominaciones cristianas han invalidado los mandamientos de Dios por doctrinas de hombres, pero en Apocalipsis 14, 12 está súper claro. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, la Torá, y la fe de Yeshua. Interesante, ¿no? Sí. Ok, ahora seguimos adelantando ahí en Mateo. Nos vamos hasta el capítulo 19. Del 16 al 30. Dice, y vino alguien que acercándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena he de hacer para tener la vida eterna? Él le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto uno, Dios. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Y Yeshua le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, desde mi niñez he guardado todas estas cosas, ¿qué me falta? Le contestó Yeshua, si deseas ser íntegro, ve y vende tus posesiones y da a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo, y después sígueme. Pero cuando el joven escuchó esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces dijo Yeshua a sus discípulos, de cierto les digo, cuán difícil es que un rico entre en el reino del cielo. Les digo de nuevo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Habiendo escuchado esto, los discípulos se asombraron en gran manera y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Yeshua los miró y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Pero Pedro le respondió diciendo, mira, nosotros lo dejamos todo para seguirte. ¿Qué pues obtendremos? Yeshua les dijo,
De cierto les digo que ustedes que me han seguido en la nueva edad, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Aquel pues que deje casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Si quieren escuchar un evangelio de la prosperidad, este mero es. Este mero es el evangelio de la prosperidad. Si se le llamara, como ahora le llaman, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Fíjense que el problema del joven rico en sí no era sus riquezas, sino el amor que tenía hacia sus riquezas. Y fíjense la respuesta que Yeshua le da al joven rico. La pregunta es, ¿qué debo hacer o qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Yeshua le contesta, primero que le contesta es que guarde los mandamientos. Y después le dice, sígueme. O sea que es efectivamente como acabamos de leer en Apocalipsis, que debemos seguir a Yeshua y obedecer los mandamientos. Si los mandamientos ya estuvieran abolidos, si no fuera necesario obedecerlo, Yeshua jamás le hubiera dicho que obedeciera los mandamientos, se hubiera ido directo al grano y decirle, nada más sígueme. Y se acabó. Ajá. ¿Dónde estamos? Así es. Pero no, le dijo, obedece los mandamientos y después sígueme. Y fíjense, ¿qué hubiera pasado si el joven rico vendiera todo por seguir a Yeshua? Hubiera sido salvo. Hubiera sido salvo. Le hubieran dado una 13ª tribu. Sí. De otro discípulo. ¿Y otra cosa? Hubiera ganado el Más cielo. rico de lo que ya era. ¿Cómo? Por siempre y para siempre. Exactamente, lo que dijo Ada, eso es. Dice que cualquiera que deje todo por Yeshua, dice que recibirá 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Quiere decir que si el joven rico hubiera vendido todo, Yeshua le hubiera devuelto 100 veces más de lo que ya tenía. O sea, hubiera sido más rico que Bill Gates a lo mejor. Y hubiera ganado la vida eterna. Entonces, qué importante es no depender de las cosas materiales, ni poner nuestra seguridad en las cosas materiales, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y después todas las cosas serán añadidas. Así es. ¿Alguien quiere comentar? Pues que eso sí está bien cañón, porque ya si nos toca a nosotros, así digamos, entre comillas, de frente, que nos diga, a ver, deja lo que tienes y sígueme, quién sabe cómo reaccionaríamos cada uno de los que estamos aquí conectados, ¿no? Digamos, que no es fácil. Pues sí. Él conoce los corazones y sabe qué es lo que aman. Porque hasta que uno dijo que vendiera nada, ni que diera nada. Él solito. Pero él ya sabía. Sí, pero lo que dice Claudio es importante. ¿Qué pasaría? Ajá. Para la gente de nuestra edad, no hay problema. ¿Por qué? Porque aspiraciones académicas, posiciones de estatus político, social, económico, pues no. Porque a esta edad ya no está para hacer empresas y para nosotros está más fácil, pues. Pero para un joven es más difícil. Hay que entender esto. Sí, sí, por supuesto que sí. Y entonces, en nuestro caso, sí, señor. Que el Señor diga, ¿sabes qué? Salte de tu casa, porque sí, señor, lo que tú digas, está bien. Y me voy, vete a la capacha, vete acá, sí, donde quieras, señor, está bien. Vente conmigo, sí, señor, mejor.
La gente que está en la actividad, preparándose, acomodándose en ámbitos económicos, profesionales, sociales, qué sé yo, pues sí es un poquito, como dice Claudia, está más cañón, ¿no? O sea, es más difícil. Hay que entender eso, ¿no? Sin embargo, pues quizá en el caso de los chavos que andaban con Jesucristo, con Yeshua, nos den la pauta, ¿no? Miren, el caso de Mateo. Mateo era un tipo joven. Yo me lo imagino con un 28, 30 años cuando mucho. Era un tipo joven y tenía billete, contador, y luego con un puestazo que tenía de parte de los romanos. Vivía bien el hombre. Y entonces pasa Yeshua y le dice, oye, ven, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó su oficina, dejó sus negocios, dejó todo absolutamente, incluso con el peligro que el gobierno romano lo anduviera tras él, ¿no? Y le metió un cuerno por seguir a Yeshua. Soy fan de Mateo. Pero otro pícaro, también de igual de edad más o menos, ese era político. Aparte de trans, era político, ese Zaqueo, porque ese era jefe de publicano, ¿no? Entonces ese tenía más billete, por supuesto. ¿Ya? Y entonces el chismoso va a Zaqueo, se encama al sicómoro, y pero cuando va pasando Yeshua abajo, voltea hacia arriba, Zaqueo, bájate de ahí. Y tiene la impresión del tipo de que el hombre que estaba abajo sabía su nombre, y le apunta y que se baja, y dice, bájate rápido. Y veo en la Biblia que bajó rápido, o sea, obedeció, pero así. Y ya, voy a ir a tu casa, y ya mató un chivito y unas gallinas, y quién sabe más, le hizo un mole sabroso. Y ya llegó Yeshua con su flota, y entonces estaba tan emocionado Zaqueo, cuando le dijo Yeshua, vende y a los pobres. Estaba tan emocionado que dijo, mira, maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y luego, por la duda que me frega alguien en el camino, pues se lo cuadruplico, Señor. Qué fantástico, ¿no? Yeshua nunca le mencionaba los billetes, nunca. Porque como decía, Yeshua ve el corazón, ¿no? Entonces, qué fantástico. Yo soy fan de esos tipos jóvenes, ¿no? De esos chavos que iban ascendiendo en la escala económica y política y demás, y dejaron todo por Yeshua, ¿no? Pues sí. Ahorita que dijo que era un político tranza, le pregunté a Alex que si de ahí venía la palabra saquear. Probablemente sí. ¿Y qué dijo, que sí o que no? Dije que no porque Saqueo va con Z. Ah, ok. Pero acuérdense que los nombres se pueden poner con la letra que sea. ¿Verdad? Que por cierto, allá en Jericó nos tocó conocer un sicómoro. Son árboles pues bonitos, y dan una fruta que parece como un cacahuate garapiñado, pero no es comestible. Órale. Y los palestinos venden una botana que le llaman sicómoro, que es un cacahuate como tipo japonés, prácticamente igual a la fruta real del árbol, pero esta es cacahuate y le ponen una pastita, no como la del japonés, sino como tipo cono de helado, como lo que conocemos aquí como los conos de helados. Más blanditos. Y está rica, le llaman sicómoros. Sicómoros. Pero en sí la que da el árbol no es comestible. Se come. O a lo mejor sí es comestible, pero no ha de saber rica, quién sabe. Ajá. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Te acuerdas que también una vez que fuimos a Juárez, el hermano Misael nos enseñó? No me acuerdo. Sí. Nos dijo, miren, ese es un sicómoro. No, en Chihuahua, Arturo. En Chihuahua los fuimos a ver. No me acuerdo, la verdad. Era un paseo y había varios sicómoros en Chihuahua.
Pues bueno, ¿Joven rico? ¿mandé? A mí ese joven rico me hace pensar también en hay personas que están interesadas como él, pero les dices, deja el cerdo, o deja el domingo, o deja la Navidad, y se voltean y se van tristes. Sí, claro que sí. Sí, es cierto. No lo había pensado también de esa manera, pero efectivamente a porque Yeshua vio su corazón, como ya dijeron, y vio que amaba sus riquezas. Pero de veras nunca me había puesto a pensar como lo que dice Ada, que hay mucha gente que su riqueza es su Navidad o es su cerdo o su domingo. Entonces sí, sí es cierto. Y sí, se voltean y se van tristes. Sí. Mariscos también. O mariscos. Así es. Sí. Bueno, seguimos entonces con Mateo, ahora 19, del 16 al 30. ¿Ya? Ya lo leímos. ¿Ya lo leímos? Ah, de veras. Sí. Entonces es, perdón, Mateo 22, del 33 al 40. ¿Quién lo quiere leer? Lo tengo. Ajá. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu se llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. Hasta ahí, gracias. Hasta ahí. Ok. ¿Algún comentario? Es que de los dos mandamientos, pues la definición final es el 1 de Juan 3:4, en donde sería ya toda la explicación para entender estos dos mandamientos que algunos hermanos han intentado considerar como la sustitución de toda la ley, sin saber que realmente, justamente, al cumplir solamente uno, ni siquiera se ocupan dos, uno, el amar a Dios sobre todo, con eso bastaba. Y pues ya hemos visto en este foro la definición de lo que es el amor a Dios, ¿no? Está en
en 1 Juan 5, 3, porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si aquí dice, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Bueno, pensando como occidentales, pues qué padre, el occidental maneja la emoción. Entonces, Señor, yo te amo y te quiero mucho y te doy un beso, Señor, mira, te mando un besito y ay, qué emoción, qué padre, ¿no? Ya cumplí, ya estoy exento de todo lo demás. O sea, esa sería una justificación para muchos de nuestros hermanos que desechan la palabra, que desechan la Torah. Pero el mismo Nuevo Testamento, que supuestamente nuestros hermanos cristianos se basan, pues desprecian lo que dice aquí, porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, realmente no cumplen los mandamientos. Yeshua le hizo un poquito más para ser más entendible, porque si a Dios no se le ve, pero al prójimo se le ve. Entonces podemos verlo y atenderlo y servirle, etc. Pero a Dios, bueno, a Dios hay que obedecerlo. Así es. Y la verdad es que no amamos al prójimo, entonces estamos desobedeciendo a Dios, estamos desobedeciendo ese mandamiento mayor, que es amar a Dios. ¿Sí? Así es. Sí. Escuché también una interpretación bonita de este pasaje, donde dice Yeshua, son dos, ¿verdad? Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la explicación que se me hizo bonita decía que igual que las tablas de Moisés, las tablas de la ley son dos. En los primeros 5 mandamientos o las primeras 5 palabras es los mandamientos referentes a obedecer a Dios y amar a Dios, el de no tener imágenes, etc. Y la segunda tabla son los mandamientos hacia el prójimo, pues, el de no robar, no codiciar, no adulterar, etc. Entonces, que Yeshua está de forma codificada, digamos, mencionando las 2 tablas. En la primera es la obediencia a Dios y la segunda, el amor al prójimo. Se me hizo interesante. Nada más que darle los números, porque hasta el 4.º mandamiento se refiere a la relación con Dios, pero el 5.º ya no. El 5.º es a honrar al padre y a la madre. Entonces eran 4 y 6. Como grupo está bien, pero ya si va a manejar las 5, ya no cabe bien la explicación, ¿no? Ujú. Sí. Okay. Sí, así es. ¿Alguien más quiere comentar? No. Ahora vámonos a Romanos 13. Del 8 al 10. 13, del 8 al 10. Ya lo tengo. Romanos. Sí, 13, 8 al 10. ¿Lo leo? Sí, gracias. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, hasta ahí. Ajá, efectivamente ya vimos ahí que, ¿y cuál es el amor? Si es el amor a Dios, pues es obedecer a los mandamientos. Entonces todo como que va redundando en obedecer simplemente. La obediencia a Dios. Y creo que también en 1 de Juan, déjenme ver, dice, déjenme buscar exactamente la cita. ¿Cuál? Ahorita les digo, es 1 de Juan, ahorita les digo exactamente. Dice, aquí está, 1 de Juan 4:20. Bueno, desde el 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera al temor, porque el temor proviene de la desconfianza, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, el tal es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que hemos recibido de Él. Todo el que ama a Dios también ame a su hermano. Pero en el otro que leímos, entonces nos dice que si decimos que amamos a Dios pero odiamos al hermano, entonces somos mentirosos, ¿verdad? Ajá. Y fíjense, ¿cuál es el que leíste hace rato, Pat? Ese 5. 5:4. 5, ajá. 5:3. Sí. Dice, el 5:2 dice, en esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. O sea que prácticamente para poder amar a los hermanos, pues debemos de amar a Dios. Y amar a Dios es obedecerlo. Entonces, si no obedecemos, en resumen todo, si no obedecemos los mandamientos, entonces somos mentirosos, porque no es cierto que amamos a Dios y no es cierto que amamos a nuestro prójimo. Ok. Ahora nos vamos ya a Santiago. Santiago 2. Santiago 2, del 1 al 9. ¿De cuál a cuál, perdón? Yo. Del 1 al 9. Ajá. Adelante. Mis hermanos, practiquen la fe de nuestro Adón Yahshua, el glorioso Mashiach, sin mostrar favoritismos. Supongan que un hombre viene a la sinagoga usando anillos de oro y ropa costosa, y también un hombre pobre vestido de harapo. Si muestran más respeto al hombre de las ropas costosas y le dicen,
Toma este buen lugar aquí, mientras al hombre pobre dicen, ¿tú te pones de pie allá? ¿O siéntate en el suelo a mis pies? Entonces, ¿no están creando distinciones entre ustedes? ¿Se han hecho jueces con motivos malignos? Escuchen, mis amados hermanos. ¿No ha escogido Yahweh a los pobres del mundo para ser ricos en fe y para recibir el reino prometido a los que le aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿No son los ricos quienes los oprimen y los arrastran hacia los tribunales? ¿No son ellos los que insultan el buen nombre de Él, a quien ustedes pertenecen? Si en verdad ustedes logran la meta de la Torá del reino, en conformidad con el pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismos, sus obras constituyen pecado, ya que son declarados culpables de transgresión bajo la Torá. Porque una persona que guarda la Torá, pero falla en un punto, es culpable de violarla toda. Hasta ahí. ¿Comentario? Está súper fuerte. Sí. No pierdes todo. 2. Ajá. Y fíjense qué interesante el versículo 6, que dice, ¿no son los ricos los que se engrandecen sobre ustedes y los llevan por la fuerza a los tribunales? La sociedad muchas veces da preferencia a los ricos y muchas veces los ricos son los opresores, no todos, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, me ha tocado escuchar de personas que trabajan de meseros, y es muy notorio, por ejemplo, en la playa, ¿no? Que los meseros dan preferencia a los extranjeros y a los que se ve que tienen más dinero. Y la verdad que son los que menos propina dan. Sí, son los Sí, es cierto. Así es. Depende de qué playas. ¿Depende qué? Depende de qué playas, porque por ejemplo, acá en nuestro caso sí se da mucho el favoritismo al extranjero, pero porque saben que te van a dar, los meseros saben que los extranjeros le van a dar mucha propina. Y sí les dan Y mucha. sí es cierto. Entonces sí, depende de la playa. Sí, porque por acá... En Jalisco sí está más, perdón, Sí, en Vallarta y en Colima, en Manzanillo. Y en Manzanillo, todo por acá. Los extranjeros casi ni les dan nada. A veces hasta es una burla, dan $1 o cosas así. Pero piensan que les van a dar mucho. Pues Los sí. nuevos, yo creo. Porque nosotros ya sabes. Entonces no hay que hacer preferencia. Les gusta regatear. ¿Mande? Y les gusta regatear también. Sí. Y ya por último, nos vamos hasta Primera de Pedro. Bueno, ahí en Santiago 2, en el 10, pues ese es un buen punto para debatirlo con los que no querrán obedecer toda la Torá, ¿no? Como dice muy claro, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así es. Sí, exactamente. Sí. Primera de Pedro. Ujú. Y si seguimos, dice, porque aquel que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así actúen, como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense, la ley de la libertad. Porque se hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión, pero por misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. Entonces, aquí está hablando efectivamente que si tropezamos en un punto, somos culpables de toda la ley.
Y aquí menciona dos. No adulterarás y no matar. No adulteras, pero matas, o al revés. No matas, pero adulteras. Es lo mismo. Pero ahora me voy a uno no tan grave, humanamente, y que se oye muy simple, el guardar Shabbat. No adulteramos, no matamos, no robamos, pero no guardamos Shabbat. Entonces, da la misma. Toda la ley. Exacto. Vamos a Primera de Pedro. Uno, del 13 al 21. Estoy viendo todo, viejo. Primera de Pedro 1, del 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yahshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creías en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Hasta ahí? Sí, sí, hasta ahí, hasta el 21. ¿Algún comentario? Pues el verso 14 está muy claro. Ya como creyentes en Yahshua, ya como salvos, ya como seguidores del Mesías, como hijos obedientes, no participen de nuevo, o sea, otra vez lo que hemos hecho, eso está para nosotros, no está para allá, es para nosotros. No participen de nuevo en las bajas pasiones. Oye, pero ¿a poco en la Navidad es algo de bajas pasiones? Finalmente sí. No solamente la cuestión sexual y andar deseando por acá lo que sea, sino el gozarse en fiestas que ofenden a Yahweh directamente, que le molestan, ¿verdad? Entonces, en las bajas pasiones que tenían anteriormente, o sea, es una forma hermosa en que Pedro, el hermano Pedro nos ve, ¿no? Porque el problema es que a lo mejor no es que teníamos anteriormente, sino que seguimos teniendo, a pesar de conocer la verdad, a pesar de conocer que con el Señor Yahweh no se juega, ¿no? Las cuales deseaban en su ignorancia, ¿correcto? Éramos ignorantes y las hacíamos, nos gozábamos en ellas, todo perfectamente, sino que así como aquel que los llamó es santo, es otra cosa. Obviamente, la palabra santo se ha interpretado a modo. Yo aprendí la definición de santo como apartado. Apartado. Y bueno, pues apartado ¿para qué? Bueno, pues para el servicio de Dios. Y bueno, ojalá que al interpretar esa definición, nosotros de veras estuviéramos apartados para el servicio de Dios.
El problema es que no es así. Cuando participamos de las obras inicuas de nuestra sociedad, obviamente que no estamos sirviendo a Dios, estamos ofendiéndolo. Entonces, interpretamos, pues, de alguna manera muy a nuestro favor para que nuestra conciencia quede más tranquila, pero estamos haciendo exactamente lo que nos da nuestra regalada gana, porque así conviene, así se ve bien, y estamos en el grupo que nos da fortaleza, en el sentido de pertenecer, por supuesto. Sean santos en toda su manera de vivir. La palabra santo, lo más próximo a interpretarla sería la palabra perfecto. Santo es perfecto. Claro, puede decir, bueno, es que también, hermano, es apartado para Dios. Pues un problema. Porque si la definición de santo es apartado para Dios, entonces la definición no se cumple en Dios. Porque si Dios es santo, ¿cómo está apartado él para él mismo? No es así. ¿Sí? Entonces, en cambio, el ser perfecto, eso sí habla de Dios, Dios perfecto. Y ya se comenzó un rato aquí, que nosotros podemos ser perfectos. Ahí sí ocupamos mucha vocación, mucho entendimiento y sobre todo decisión de serlo. Pues ya la regué, pero tú no eres perfecto porque ya pensaste mal, ya echaste una raya, una viga sobre aquel que estaba enfrente. Ay, perdóname, Señor. Sí, es cierto. Aquí seguiríamos regándola, pero vamos en camino hacia la perfección. ¿Sí? Así es que, pues aquí está, no regresar a lo que ya hemos hecho. Así de sencillo. Así es. ¿Alguien más? ¿Algún comentario final? Pues Pablo dijo que cuando regresas a hacer lo que ya no hacías o lo que ya sabes que está incorrecto y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer así, pues es como que estás despreciando el sacrificio que Yeshua hizo por ti en la cruz. Se lo dijo Pablo. ¿Cómo hemos de despreciar una salvación tan grande haciendo lo malo? Y pues sí, es como escupir el sacrificio de Yeshua. Así es que debemos de ser fuertes en el espíritu para que la carne no nos... porque la carne es débil. Sí. Y también, como dice también que con lo que sabemos nosotros es lo que se nos va a demandar. Tenemos una amiga cristiana que dice, ay, no, ay, no, ya me arrepentí porque todo lo que se nos va a demandar. Dice, porque el que más sabe, más se le demanda. No, ser ignorante, ¿no? Eso dijo ella, ay, no quiero. ¿Quién sabe? Pues sí. Porque sabiendo y hacerlo de todas maneras, más pecado todavía. Sí. Pero también pecado no estudiarla, porque dice que la estudié. Sí. Que por cierto, hablando de estudiar la palabra, aquí mismo en Pedro, se me hace muy sorprendente cómo es la palabra. La Biblia no deja, ¿cómo dicen? No dejan cabos sueltos. Cuando hay alguna doctrina media extraña, la misma Biblia responde donde debe responder. Por ejemplo, hay una doctrina donde dice que Pedro, ahorita que estamos aquí en Pedro, que Pedro es la piedra angular de la iglesia, ¿no? La piedra fundamental sobre la cual la iglesia iba a ser fundamentada. Pero vamos a ver qué dice Pedro aquí mismo en el capítulo 2. ¿Dulce de tu abuela? ¿Ande? Dulce de leche está ahí sobre la... Dice, por tanto, desechen toda maldad, todo engaño e hipocresía, envidia y difamación. Y sean como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación. Si es que han probado y han visto que Yahweh es bueno, aquel a quienes ustedes se han acercado es la piedra viva, desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Dios.
y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Yeshua. Porque en la Escritura se declara: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, aprobada y preciosa, el que crea en él no será confundido. Ahora bien, es a ustedes los que creen a quienes es otorgado este honor, pero para los desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra, porque para eso estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí Pedro mismo está diciendo quién es la piedra fundamental. Pues está hablando de Yeshua. Ajá. Entonces qué curioso que Pedro mismo diga quién es la piedra. Pues bueno, ¿alguien quiere hacer otro comentario ya para terminar? ¿Nadie? Pues bueno, entonces si quieren oramos ya para terminar. ¿Alguien quiere orar? Padre Yahshua, que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, te reverenciamos, te agradecemos que nos sostienes hasta ahora. Hasta ahora tú nos has ayudado, nos has sostenido, nos has provisto de alimentos, de casa donde vivir, de familiares, de amigos, de hermanos, de toda tu bendición, Señor, sobre todo de tu salvación, mi Dios. Gracias porque tú has concedido que seamos salvos a través de la fe en nuestro Señor Yeshua. Gracias, Padre mío, porque nos permites tener la libertad en este hermoso país, libertad para leer tu palabra, Dios, para poder compartirla, para poder escudriñarla, para poder deleitarnos en ella, pero también, Señor, para darnos de toques en ocasiones al no haber entendido algún pasaje y sobre todo al no haber obedecido. Gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bendito seas. Gracias, Señor, porque tú mueves el corazón de cada uno de los que está ahora conectado en esta reunión, Señor Dios. Gracias, Dios mío, porque tú permites que nuestros ojos espirituales se abran y podamos entender, Señor, con claridad o escasamente o mucho, Señor, pero bueno, tú permites que vayamos entendiendo cómo hacer, Dios, para ir eliminando esos afectos que tenemos, Dios mío, por las cosas mundanas. Entendiendo eso mundano, todo lo que hay aquí, Señor, que sea bueno o que sea malo, todo lo material, las casas, las ropas, los vehículos, la profesión, los títulos, el dinero, todo, Señor, aquello que en cierto momento nos puede atar a este mundo y finalmente botarnos al infierno, Dios. Gracias, Señor Santo, porque tú permites que podamos hacer distinción realmente de la valía de cada cosa que nos rodea, Dios. Y el dinero, pues lo sabemos, Dios mío, en la práctica nadie puede darle de mordidas a los billetes o de mordidas a las monedas. Gracias, Dios mío, porque solamente tú eres lo único importante, realmente importante, Dios. Solamente tú eres lo más trascendente y realmente nada importa aquí en la tierra, Señor Dios. Absolutamente nada es importante esto tú, Dios mío, porque eso permites que tus hijos lo veamos. Y obviamente, si tenemos en cierto momento que pasar por circunstancias difíciles, desde ahorita te pedimos tu socorro, tu apoyo, Señor,
tu ayuda, para así como Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ni siquiera en ese momento se puso a llorar o se puso a maldecir a los que lo estaban lapidando, sino al contrario, Dios mío, dio perdón para ellos, porque tú lo estabas socorriendo, porque tú lo estabas amparando, porque tú lo estabas cuidando, Dios. Y nosotros no tenemos realmente el concepto claro de qué es que tú nos apoyes, que tú nos libres, Dios mío. No lo sabemos, Dios, perdónanos. Pero humildemente te pedimos que por favor nos fortalezcas, nos des de tu sabiduría, de tu inteligencia, de la paz solamente que tiene contigo en nosotros y nosotros en ti. Permítenos, Dios mío, cumplir tu voluntad, hacer tu voluntad. Las cosas difíciles como amar a los enemigos, permite, Señor, que podamos hacerlo con libertad. Permítenos perdonar, Señor, a todos los que nos han ofendido, cercanos y lejanos, ofensas graves o sencillas, malos modos, todo, Señor, lo que alguien equivocadamente nos ha hecho, o correctamente, porque nosotros quizá no hemos sido tan atentos con los demás. Ayúdanos a perdonarles y a caminarlos, a encomendarlos a ti, Dios, para que tú los bendigas y tú les lleves a una posición como la nuestra, en que podamos ser sencillos y humildes de corazón, para aceptarte y para andar tras de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están conectados, los que están oyendo la palabra de esta noche. Prospérale, Señor Santo. Sobre todo, llénales su corazón de gozo, mi Dios. Un gozo sobrenatural. Dale, por favor, esa ricura, Señor, esa emoción que solamente tú puedes dar, Señor, y que viene desde adentro de ti por tu Espíritu Santo, para que vean con nuevos ojos, Señor, cada cosa que nos rodea. Y bendigamos tu nombre. Perdona nuestras faltas, amado Dios, por favor. Sigue bendiciendo a Arturo, a su familia. Sigue bendiciendo a cada uno y la bendición de cada uno de los conectados. Que podamos crecer, Señor. Y algún día tú permitas que estemos en Guadalajara todos juntos, o allá en Baja California. Dios permite que también podamos estar todos juntos allá, leyendo tu palabra, o acá en Colima, o en Chilpancingo, o en Cozumel, o en Morelia, en donde tú quieras, Dios mío. Permite que podamos estar, si es voluntad, algún día todos juntos, alabándote y gozándonos unos con otros. Gracias, Dios, porque termine este Shabbat. Gracias por la bendición que nos has dado en él. Gracias, Señor Santo. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Mesías, el Señor Yeshua. Amén. Amén. Amén.